Buenas noches, bienvenido al canal Increíble pero Real. Mi nombre es Roberto, pero puedes llamarme Beto. Antes de empezar, dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás escuchando y qué hora es ahora mismo por allá? Esta noche voy a compartir contigo 6 relatos de terror ocurridos en autobuses de carretera. Historias reales, contadas por personas que estaban despiertas y que nunca volvieron a mirar un viaje nocturno de la misma forma. Acomódate y puedes escuchar estos relatos en el trabajo, en el coche o antes de dormir. Vamos a empezar. Llevo más de 2 décadas conduciendo autobuses de pasajeros en rutas nocturnas, siempre por el mismo corredor entre 2 ciudades grandes del sur del país. Es un trabajo que te acostumbra al silencio, a los reflejos interminables del asfalto bajo las luces y a observar personas sin conocerlas realmente. Con el tiempo, aprendes a leer el cansancio en los rostros, a distinguir a los que viajan por costumbre de los que lo hacen por necesidad. Yo creía conocer cada tramo de esa carretera, cada pendiente, cada zona donde la neblina aparece sin avisar. Pensaba que nada podía sorprenderme ya. Aquella noche era una más dentro de la rutina. Salí de la terminal poco antes de la medianoche, con el autobús casi completo. Familias regresando a casa, estudiantes dormidos desde el primer kilómetro, trabajadores agotados después de jornadas largas. El clima estaba tranquilo, sin lluvia, sin viento fuerte, ideal para manejar. Encendí la radio a volumen bajo y avancé con la calma de quien ha repetido el mismo trayecto cientos de veces. Las primeras horas transcurrieron sin ningún incidente. Aproximadamente pasada la 1 de la madrugada, la carretera comenzó a subir hacia una zona de curvas prolongadas. Es un tramo solitario, con poca iluminación y largos espacios sin poblados cercanos. Fue ahí donde lo vi. A un costado del camino, justo en el acotamiento, había una figura de pie. Un hombre joven, delgado, levantando un brazo con insistencia, pidiendo que me detuviera. No era algo completamente raro. A veces la gente pierde el último autobús o su vehículo se avería. Aún así, la empresa prohíbe subir pasajeros fuera de terminales. Reducí la velocidad por instinto. Algo en su postura me llamó la atención. No parecía borracho ni agresivo, solo desesperado. Dudé unos segundos, suficientes para decidir frenar. Abrí la puerta y el joven subió de inmediato, agradeciendo varias veces con voz agitada. Dijo que necesitaba llegar a su destino con urgencia. Le indiqué que debía pagar el pasaje completo. Sacó el dinero sin discutir y se internó en el pasillo. Lo observé por el espejo retrovisor mientras avanzaba hacia los últimos asientos. Llevaba una mochila pequeña y una chamarra oscura. No miró a nadie. Se sentó junto a la ventana, al fondo, y permaneció ahí, inmóvil. Cerré la puerta y retomé el camino, convencido de que había hecho un favor más en la carretera. Durante los siguientes minutos, nada parecía fuera de lugar. Los pasajeros seguían dormidos, el motor respondía bien y el trayecto continuaba según lo esperado. Sin embargo, poco a poco empecé a notar algo extraño. Cada vez que miraba por el espejo, el joven seguía exactamente en la misma posición. No se acomodaba, no movía la cabeza, no revisaba su mochila. Simplemente miraba hacia la oscuridad exterior. Intenté no darle importancia. A esas horas, muchos pasajeros permanecen quietos mientras duermen mal sentados. Pero había algo distinto. No era solo quietud, era rigidez. Como si no reaccionara al movimiento del autobús ni a las curvas cerradas de la sierra. Esa sensación leve de incomodidad empezó a instalarse, todavía sin miedo,
pero con la certeza de que algo no encajaba del todo. Unos minutos después, una pasajera se levantó desde la parte trasera y se acercó a mi asiento. Habló en voz baja, claramente nerviosa. Me dijo que el muchacho del fondo no respondía cuando le hablaban y que su aspecto era preocupante. Asentí y le aseguré que lo revisaría en la próxima parada. Mientras volvía a su lugar, volví a mirar por el espejo. El joven seguía ahí, exactamente igual, como si el tiempo no estuviera pasando para él. A partir de ese momento, mi atención ya no estaba solo en la carretera. Alternaba la vista entre el camino y el espejo retrovisor, tratando de encontrar algún gesto que me indicara que todo era normal. El joven no se movía, ni siquiera cuando el autobús tomaba las curvas más cerradas de la sierra. Su silueta permanecía rígida, recortada contra la ventana oscura, como si estuviera sentado en un lugar distinto al resto de nosotros. Decidí adelantar la parada de descanso. Era una de esas áreas sencillas, junto a la carretera, con baños, una pequeña tienda y luces blancas que siempre se sienten demasiado fuertes después de manejar en la oscuridad. Tomé el micrófono y anuncié la detención de 15 minutos. Varios pasajeros despertaron, se levantaron con lentitud y comenzaron a bajar. Yo también descendí, pero me quedé cerca de la puerta observando quién salía. El joven no bajó. Cuando la mayoría de los pasajeros ya estaba fuera, subí nuevamente al autobús. Caminé por el pasillo con paso firme, diciéndome que probablemente estaba exagerando. Conforme me acercaba al fondo, noté algo más. El aire se sentía distinto, más frío, como si el sistema de ventilación estuviera encendido al máximo, aunque sabía que no lo estaba. Me detuve a un par de asientos de distancia. Le hablé con voz clara, preguntándole si se sentía bien. El joven giró la cabeza lentamente hacia mí. Ese movimiento, tan lento y calculado, me hizo tensar los hombros. Su rostro estaba pálido, pero no de una palidez común. Tenía un tono apagado, casi gris. Los ojos se veían hundidos, rodeados de sombras oscuras. No parpadeaba. Dijo que necesitaba llegar a su destino. Lo repitió sin emoción, con una voz plana que no coincidía con la urgencia que había mostrado al subir. Le pregunté si necesitaba atención médica o agua. No respondió a eso. Solo repitió que debía llegar. Nada más. No podía obligarlo a bajar. No había una razón clara para hacerlo. Regresé a mi asiento con una sensación pesada en el pecho, tratando de mantener la calma. Los pasajeros comenzaron a subir de nuevo. Algunos me preguntaron en voz baja qué pasaba con el joven. Les dije que parecía enfermo, nada más. No quería generar pánico. Reanudamos el viaje, pero el ambiente dentro del autobús ya no era el mismo. Nadie dormía profundamente. Varias personas miraban hacia atrás con disimulo. Un par de pasajeros incluso cambiaron de asiento para alejarse del fondo. Yo sentía esa presión constante de saber que algo no estaba bien, aunque no pudiera señalar exactamente qué. Pasó cerca de una hora más. El camino descendía de la sierra hacia una zona más recta. Fue entonces cuando escuché un grito. Frené de inmediato y encendí las luces interiores. Una pasajera señalaba hacia el fondo, visiblemente alterada. El joven estaba sangrando. Un hilo oscuro bajaba desde su nariz, recorriendo su labio y manchando su ropa. Lo más inquietante era que él no reaccionaba, no se limpiaba, no parecía notar la sangre. Le grité que se limpiara, que necesitaba ayuda. No respondió. Un pasajero se acercó con servilletas, intentando ayudarlo. Al tocarlo, retrocedió de inmediato, diciendo que estaba helado, como si hubiera tocado algo que no tenía temperatura humana. Fue en ese momento cuando tomé la decisión de llamar a emergencias. Mientras hablaba con el operador,
explicando la situación lo mejor que podía, escuché murmullos nerviosos detrás de mí. Colgué y levanté la vista. El pasillo estaba lleno de pasajeros de pie, mirando hacia el fondo. El joven ya no estaba sentado. Estaba de pie en medio del pasillo. El joven permanecía de pie en medio del pasillo, inmóvil, con la sangre seca marcándole el rostro y la ropa. Las luces del autobús lo iluminaban por completo, pero aún así parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese espacio. Sus ojos estaban abiertos, fijos hacia el frente, sin enfocarse en nadie en particular. Nadie se atrevía a acercarse. El murmullo de los pasajeros se había convertido en un silencio tenso, cargado de miedo contenido. Intenté hablarle con calma, pidiéndole que se sentara. Le dije que la ambulancia ya venía en camino, que necesitábamos esperar. Negó con la cabeza lentamente. Dijo que no podía esperar, que tenía que llegar. Esa frase, dicha con la misma voz plana de antes, hizo que varios pasajeros se echaran hacia atrás contra los asientos, como si el sonido mismo los empujara. Comenzó a caminar hacia el frente del autobús. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Cada vez que pasaba junto a alguien, escuchaba exclamaciones ahogadas. Más tarde, varios pasajeros coincidieron en lo mismo. Al pasar junto a ellos, el aire se volvía gélido, como si una corriente de frío los atravesara. Yo también lo sentí cuando se detuvo a mi lado junto al asiento del conductor. Desde tan cerca, el frío era intenso. No era solo una sensación en la piel, era como si el aire mismo pesara. Me miró directamente. No había enojo en su expresión, ni desesperación visible, solo una necesidad absoluta. Me dijo que por favor lo llevara, que su familia lo estaba esperando. Sentí un nudo en la garganta. Antes de que pudiera responder, escuchamos las sirenas. La ambulancia y una patrulla de carretera se detuvieron detrás del autobús. Los paramédicos subieron rápidamente. Les señalé al joven, que seguía a mi lado. Se acercaron con profesionalismo, pero su expresión cambió en cuanto intentaron revisarlo. Uno de ellos tomó su muñeca, buscando el pulso. Se quedó quieto, confundido. El otro usó su estetoscopio. Ambos se miraron sin entender. No tenía pulso, no había latidos. Aún así, el joven estaba de pie, respirando de forma imperceptible, hablando. Los paramédicos intentaron hacerle más preguntas, pero él no respondió. En ese momento, uno de los oficiales de la patrulla recibió una llamada por radio. Se apartó unos pasos, habló en voz baja y regresó con el rostro completamente pálido. Me preguntó exactamente dónde había recogido al pasajero. Le dije el kilómetro aproximado. El oficial tragó saliva y me explicó que 2 horas antes había ocurrido un accidente en ese mismo punto. Un coche se había salido del camino. El conductor, un joven de aproximadamente 25 años, había muerto en el lugar. Sacó su celular y me mostró una fotografía tomada en el sitio del accidente. Era el mismo rostro. El autobús estalló en gritos. Algunos pasajeros bajaron corriendo. Yo no podía moverme. Sentía las manos entumidas sobre el volante. Miré al joven. Él me miró de vuelta y dijo, con una tristeza que no había mostrado antes, que solo quería llegar a casa, que no entendía por qué nadie lo dejaba, y entonces, frente a todos, desapareció. No fue una explosión ni un movimiento brusco. Simplemente dejó de estar ahí, como si se hubiera disipado en el aire. Lo único que quedó fue una mancha oscura en el piso y ese frío persistente que tardó varios minutos en desaparecer. Durante varios minutos nadie supo qué hacer. El autobús estaba detenido en el acotamiento con las luces encendidas y las puertas abiertas. Algunos pasajeros lloraban,
Otros hablaban al mismo tiempo, tratando de explicarse lo que acababan de ver. Los paramédicos revisaron todo el interior del vehículo, asiento por asiento, pasillo, baño, maletero. No encontraron a nadie. Oficialmente, no había ningún paciente. Yo bajé del asiento del conductor con las piernas temblando. Sentía el cuerpo pesado, como si hubiera manejado días enteros sin dormir. Uno de los oficiales me pidió que me sentara en la orilla del camino mientras tomaban declaraciones. Todos los pasajeros contaron la misma versión. Todos habían visto al joven. Algunos lo habían tocado. Otros habían sentido el frío al pasar. No había contradicciones. Revisé mi caja de dinero casi por reflejo. El billete que el joven me había dado seguía ahí. Estaba doblado, viejo, con un olor extraño. Cuando lo tomé, sentí el mismo frío que había sentido cuando él estuvo a mi lado. El oficial también lo tocó y frunció el ceño. Dijo que parecía dinero que había estado mucho tiempo guardado, húmedo, como sacado de un lugar cerrado. No pude continuar el viaje. La empresa envió a otro chofer para terminar la ruta. A mí me llevaron a declarar junto con algunos pasajeros. Nos mostraron más información del accidente. El joven había muerto exactamente donde lo recogí. Iba camino a Oaxaca para visitar a su familia. Había salido tarde esa noche. No llegó. Los días siguientes fueron difíciles. No dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro pálido mirándome por el espejo. Pensaba en su urgencia, en la forma en que repetía que necesitaba llegar. No había enojo en él, solo una confusión profunda, como si no entendiera que su viaje ya había terminado. Solicité cambio de ruta. Ya no manejo la México-Oaxaca. La empresa aceptó, sin hacer demasiadas preguntas. Me asignaron rutas cortas, de día. Algunos compañeros se enteraron de lo ocurrido. No todos me creyeron, pero varios pasajeros de ese viaje me han contactado con el tiempo. Ninguno lo ha olvidado. Todos coinciden en lo mismo. No fue miedo lo que más les quedó, fue tristeza. A veces pienso en la familia del joven. En el momento exacto en que recibieron la noticia del accidente, me pregunto si saben que, de alguna forma, él intentó llegar, que subió a un autobús, pagó su boleto, se sentó como cualquier otro pasajero y pidió ayuda sin entender lo que había pasado. Cada vez que paso cerca del kilómetro donde ocurrió todo, incluso de día, siento un nudo en el estómago. Bajo la velocidad. Miro el acotamiento. No he vuelto a ver a nadie pidiendo que me detenga, pero siempre pienso lo mismo. Tal vez no todos los viajes terminan cuando creemos. Tal vez algunos pasajeros solo necesitan que alguien los lleve un poco más cerca de casa, incluso cuando ya no pueden llegar. Nunca pensei que uma conversa tão comum pudesse ficar gravada na minha cabeça dessa forma. Manejar autobuses de noche siempre me pareció algo rutinario, incluso relajante. La carretera vacía, las luces largas, el sonido constante del motor, todo invitaba al silencio. Después de tantos años, uno aprende a disfrutar esos trayectos tranquilos. Por eso ese turno no me pareció diferente al principio. Era uno de esos recorridos cortos hacia un pueblo pequeño, casi olvidado, donde el autobús solo entra un par de veces al día y la mayoría de los pasajeros se conocen entre sí. Salí de la terminal a las 10:45 de la noche. El andén estaba casi vacío, apenas iluminado por luces viejas que zumbaban. El supervisor me entregó los papeles sin levantar mucho la mirada y solo comentó que el viaje venía ligero. No le di importancia. Revisé el autobús como siempre. Frenos, luces, puertas. Todo en orden.
Cuando abrí para abordar, subió un solo pasajero, un hombre mayor de unos 60 años, delgado, bien arreglado, con una chamarra oscura y un sombrero sencillo. Cargaba una mochila pequeña al hombro. Me saludó con una educación que ya no se ve mucho. «Buenas noches», dijo con voz calmada. Le respondí de la misma forma. No se fue al fondo como hacen casi todos. Eligió el asiento individual justo detrás de mí, del lado derecho. Desde el espejo podía verlo perfectamente. Arranqué a la hora exacta y dejamos la ciudad atrás en pocos minutos. La carretera se volvió oscura, silenciosa, rodeada de árboles y terrenos abiertos. El motor era el único sonido constante. A los pocos minutos, el hombre rompió el silencio con un comentario simple sobre lo tranquila que estaba la noche. Asentí y así, sin pensarlo, empezamos a platicar. La conversación fue ligera, casi cómoda. Me preguntó cuánto tiempo llevaba manejando, si esa ruta era pesada, si el pueblo al que íbamos seguía siendo tan callado como antes. Yo le respondía mientras mantenía la vista al frente. No había nada extraño en sus preguntas. Hablaba despacio, con calma, como alguien acostumbrado a escuchar más de lo que habla. Comentó que conocía bien el pueblo, que había pasado buena parte de su vida ahí. No entró en detalles, pero se notaba cierto apego en su tono. El tiempo pasó rápido. Sin darme cuenta, ya llevábamos casi una hora de camino. Llegamos a una parada intermedia, un paradero sencillo junto a la carretera. No era una terminal, solo un baño pequeño, una caseta cerrada y una lámpara que iluminaba apenas el área. Reduje la velocidad y me detuve. Le avisé que haríamos una parada corta. Él asintió y dijo que aprovecharía para ir al baño. Se levantó con calma, bajó del autobús y antes de cerrar la puerta me miró y dijo que no tardaba. Cerré las puertas y activé el freno. Miré el reloj del tablero. 5 minutos, pensé. No había prisa. Afuera todo estaba en silencio. Solo el viento moviendo las ramas y el canto lejano de algunos insectos. Me quedé esperando, sin imaginar que ese sería el momento en que el viaje empezaría a sentirse distinto. Pasaron los primeros 5 minutos y no le di importancia. En ese tipo de paraderos, a veces el baño está en mal estado o la gente se toma su tiempo. Miré de nuevo el reloj. 6 minutos. 7. Algo empezó a incomodarme, no miedo todavía, más bien una sensación extraña, como cuando sabes que algo no encaja, pero no puedes señalar exactamente qué. Miré por el espejo retrovisor de forma automática. El asiento detrás de mí estaba vacío, como debía estar, pero aún así sentí la necesidad de volver a comprobarlo. Bajé un poco el vidrio del lado del conductor. Afuera no se escuchaba nada, solo el viento y los grillos. No había voces, ni pasos, ni movimiento. Esperé un poco más, hasta cumplir casi 10 minutos. Empecé a pensar que quizá se había regresado caminando por la carretera o que había encontrado a alguien que lo recogiera. Aún así, nada de eso tenía mucho sentido. No había casas cerca, ni vehículos detenidos, ni caminos visibles más allá de la cinta asfáltica. Decidí bajar. Abrí la puerta y el aire frío de la noche me golpeó de inmediato. Caminé hacia el baño iluminado por la lámpara amarillenta. La puerta estaba abierta. Entré. El lugar estaba vacío, limpio, sin señales de que alguien hubiera estado ahí hace poco. Revisé alrededor de la caseta, detrás, a los lados. Nada. Di unos pasos hacia la orilla de la carretera y miré en ambas direcciones. El camino estaba completamente solo. Llamé al hombre por si acaso, sin alzar demasiado la voz. No hubo respuesta. Regresé al autobús con una sensación pesada en el pecho. Subí y recorrí el pasillo por instinto, aunque sabía que no podía estar ahí.
Todos los asientos estaban vacíos, como antes. Cuando volví al frente, mis ojos se detuvieron en el asiento detrás de mí. La mochila seguía ahí, colocada exactamente donde él la había dejado. No se había caído, no estaba en el suelo. Seguía apoyada contra el respaldo, como si alguien pensara volver por ella. La tomé con cuidado. No estaba vacía, pero tampoco pesaba mucho. Dudé un momento. No quise abrirla. Sentí que no me correspondía. Miré el reloj otra vez. Ya había pasado más de 15 minutos. No podía quedarme ahí toda la noche. Volví a bajar para revisar una última vez el paradero, alumbrando con la linterna del celular. El resultado fue el mismo. Nadie, ningún rastro, ningún sonido. Regresé al asiento del conductor y me quedé ahí unos segundos, con la mochila en las manos, tratando de ordenar mis pensamientos. No había una explicación clara, pero tampoco había una emergencia visible. Arranqué el motor y retomé la carretera. Mientras avanzaba, el silencio dentro del autobús ya no se sentía tranquilo. Era un silencio incómodo, pesado, como si algo hubiera quedado inconcluso. Durante el resto del trayecto, miré el espejo varias veces, casi esperando ver al hombre sentado de nuevo detrás de mí, mirándome con la misma calma de antes. Eso nunca pasó. Llegué al pueblo poco después de la medianoche. Estacioné el autobús y apagué el motor. La mochila seguía ahí, intacta, como única prueba de que ese pasajero realmente había existido. Bajé del autobús con la mochila en la mano y caminé hacia la pequeña oficina de la terminal. El encargado nocturno levantó la vista cuando me vio entrar a esas horas. Le expliqué de la forma más simple posible que un pasajero había bajado en la parada intermedia y no había regresado. Le mostré la mochila. La tomó, la miró con extrañeza y frunció el ceño. ¿Cómo que no volvió?, preguntó. Le repetí la historia con más detalle. No parecía convencido, pero tampoco discutió. Salimos juntos a revisar alrededor de la terminal, aunque sabíamos que no íbamos a encontrar nada. El pueblo estaba dormido, las calles vacías, las luces apagadas, ningún movimiento. Volvimos a entrar y el encargado anotó el incidente en el registro como pasajero no localizado. Nada más. No había espacio para otra explicación. Antes de irme a descansar, miré la mochila una última vez. Seguía cerrada. No la abrí. Algo me decía que hacerlo no iba a ayudar en nada. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía el asiento vacío detrás de mí y sentía esa misma incomodidad, como si alguien todavía estuviera ahí. Al amanecer, antes de emprender el regreso, pregunté de forma discreta a un par de personas del pueblo si conocían a un hombre con esa descripción. Nadie lo reconoció. Algunos me miraron raro, otros negaron con la cabeza sin interés. Para ellos, no había pasado nada fuera de lo normal. Volvía a hacer esa ruta muchas veces más. El trabajo no se detiene por una historia extraña. Sin embargo, cada vez que llego a ese paradero, reduzco la velocidad casi por reflejo. A veces me detengo, aunque no haya nadie esperando. Bajo del autobús, miro el baño, reviso alrededor. Siempre está igual, vacío, silencioso, como si nada hubiera ocurrido ahí nunca. Lo que más me inquieta no es que el hombre desapareciera. Es que durante todo el camino nunca sentí que estuviera hablando con un extraño. No hubo incomodidad, no hubo desconfianza. La conversación fluyó como si ambos supiéramos exactamente hasta dónde iba a llegar el viaje. Como si él tuviera claro que ese trayecto era lo último que podía hacer. Con el tiempo dejé de contar esta historia. Aprendí que hay cosas que es mejor guardarse. Pero cada vez que un pasajero se sienta justo detrás de mí en un viaje nocturno,
No puedo evitar mirar el espejo con más atención, no buscando a alguien extraño, sino esperando no reconocer esa sensación otra vez. Esa certeza silenciosa de que alguien subió, sabiendo que no iba a llegar tan lejos como cree. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, pienso lo mismo, que no todos los pasajeros bajan cuando el viaje termina. Algunos simplemente se quedan en el camino, esperando completar un trayecto que para ellos nunca tuvo un destino final claro. Nunca me gustaron los turnos nocturnos, pero esa semana no tuve opción. El chofer que cubría la ruta de madrugada se enfermó y el supervisor me pidió que lo reemplazara. «Es tranquila, casi no sube nadie», me dijo, como si eso fuera suficiente para convencerme. Acepté porque necesitaba el turno extra y porque, después de tantos años manejando, uno aprende a no discutir demasiado. En ese momento no sabía que aceptar ese favor iba a cambiar por completo la forma en que volvería a mirar un autobús vacío. Conduzco autobuses desde hace más de una década. He manejado rutas largas, trayectos cortos, carreteras peligrosas y caminos que parecen no terminar nunca. Me llamo Roberto y conozco bien la Ruta 27, la que conecta varios pueblos pequeños con la terminal principal. De día es aburrida, casi automática. De noche, en cambio, se siente distinta, más silenciosa, más larga, como si el camino se estirara cuando nadie lo mira. La salida estaba programada para la 1:40 de la madrugada. Cuando llegué a la terminal, el lugar estaba casi desierto. Un par de taxis apagados, 2 vendedores cerrando sus puestos y el eco de mis propios pasos mientras revisaba la unidad. Luces, frenos, puertas, todo en orden. Subí al autobús, encendí el motor y esperé la hora exacta. A las 1:38 comenzaron a subir los únicos pasajeros del viaje. 3 personas. Una mujer que se fue directamente al fondo, un hombre joven con gorra que se sentó a la mitad del camión y una señora mayor que eligió el asiento justo detrás de mí. Me llamó la atención que ninguno dijera una sola palabra. Normalmente, incluso a esa hora, alguien pregunta algo, hace un comentario o saluda. Ellos no. Simplemente subieron y se sentaron. Arranqué puntual. Las primeras calles estaban bien iluminadas, pero al dejar la ciudad atrás, la carretera se volvió oscura y silenciosa. Solo el ruido constante del motor y el reflejo de las luces sobre el asfalto. Pasaron los primeros 15 minutos sin nada fuera de lo normal. Demasiado normal, diría después. Hice la primera parada oficial junto a una gasolinera cerrada. No bajó nadie. Tampoco subió nadie. Continué el trayecto. Fue después de la segunda parada cuando algo empezó a sentirse raro. Miré por el espejo retrovisor y el hombre de la gorra ya no estaba en su asiento. Pensé que se había movido, que quizá estaba de pie o en el baño, pero no escuché la puerta ni vi movimiento en el pasillo. Miré más atrás. La mujer del fondo tampoco estaba. Solo seguía la señora mayor detrás de mí, sentada completamente quieta, mirando al frente. Sentí una incomodidad difícil de explicar. No miedo todavía, más bien la sensación de que algo no encajaba del todo. Me dije que quizá habían bajado en la parada anterior y no me di cuenta, aunque sabía que eso no tenía sentido. Seguí manejando, intentando ignorar esa sensación, sin saber que ese autobús, que minutos antes llevaba 3 pasajeros, estaba a punto de llenarse de una forma que nunca hubiera imaginado. 10 minutos después de esa segunda parada, el silencio dentro del autobús cambió. No fue un sonido nuevo, fue la ausencia total de cualquier ruido humano. Nadie se movía, nadie tosía, nadie respiraba fuerte. Solo el motor y el roce constante de las llantas contra el asfalto.
Bajé un poco la música de la radio y en ese mismo instante, sin que yo tocara nada más, la radio interna del autobús se encendió sola. No era la del tablero, era la que casi nunca funciona, la que da problemas de señal. Primero salió estática, un ruido áspero que me hizo tensar los hombros. Luego, entre la interferencia, se escuchó una voz distorsionada, lejana, como si viniera desde muy profundo. Próxima parada. La radio se apagó de golpe. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré de inmediato el tablero. No había ninguna parada marcada en ese tramo. Volví a mirar por el espejo retrovisor. La señora seguía sentada detrás de mí, pero ahora estaba sonriendo. No era una sonrisa amable, era rígida, forzada, como si alguien le hubiera estirado la cara sin cambiarle los ojos. ¿Todo bien, señora?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. No respondió, no parpadeó. Solo seguía mirándome fijamente desde el reflejo del espejo. La carretera comenzó a estrecharse. Árboles altos a ambos lados, sombras largas que se cruzaban con las luces del autobús. Ese tramo siempre me había dado mala espina, incluso de día, pero nunca había pasado nada, hasta esa noche. A lo lejos vi una parada improvisada. No estaba señalizada oficialmente, era apenas un poste viejo, una banca rota y nada más alrededor. Aún así, había alguien ahí parado, un hombre de espaldas, completamente inmóvil. Reduje la velocidad por instinto. Pensé en seguir de largo. Esa no era una parada oficial, pero antes de decidir, el hombre levantó la mano lentamente pidiendo que me detuviera. Miré de nuevo el espejo. El asiento detrás de mí estaba vacío. La señora ya no estaba. Frené en seco. Las puertas se abrieron solas con el sonido hidráulico, sin que yo tocara el botón. El hombre subió sin decir palabra. Vestía ropa vieja, manchada de tierra, como si hubiera caminado durante horas. Cuando pasó junto a mí, sentí un olor húmedo, pesado, parecido a tierra mojada mezclada con encierro. No me miró. Caminó directo al fondo del autobús y se sentó en el último asiento. Cerré las puertas y seguí manejando con el pulso acelerado. Me repetía que estaba cansado, que estaba exagerando, pero el tablero empezó a fallar. Las luces parpadeaban, el velocímetro cayó a cero aunque el motor seguía encendido. El autobús comenzó a perder velocidad, como si algo lo estuviera sujetando desde atrás. Miré por el espejo retrovisor. El pasillo ya no estaba vacío, estaba lleno. Figuras sentadas, de pie, ocupando asientos que antes no tenían a nadie. Personas pálidas, con miradas perdidas. Algunas vestían ropa antigua, otras tenían manchas oscuras en la ropa, como heridas secas. Nadie hablaba. Todos miraban al frente. El aire dentro del autobús se volvió denso, pesado. Me costaba respirar. Sentí que cada metro que avanzábamos nos alejaba más de la carretera que yo conocía y nos metía en algo de lo que ya no sabía cómo salir. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolían las manos. Quise hablar, decir algo, cualquier cosa, pero la garganta se me cerró. El autobús avanzaba a paso lento, como si estuviera cargando mucho más peso del que realmente tenía. Cada figura en el pasillo parecía inmóvil, pero al mismo tiempo sentía que todas me observaban sin mover la cabeza. La radio volvió a encenderse. Esta vez no hubo estática. La voz sonó clara, demasiado clara para venir de ese aparato viejo. Última parada. El tablero parpadeó y todas las luces del autobús se apagaron al mismo tiempo. Quedamos en completa oscuridad durante un segundo eterno. Cuando las luces regresaron, el autobús ya no estaba donde debía. Reconocí el lugar de inmediato.
Una curva cerrada de la carretera, peligrosa, marcada con señalamientos torcidos y un barandal deformado. Años atrás, un autobús se había salido del camino ahí. Murieron varias personas. Yo había escuchado esa historia muchas veces, siempre como un rumor de carretera. El autobús se detuvo solo. El motor siguió encendido, pero no avanzábamos. Las puertas se abrieron con un silbido largo. Las figuras comenzaron a levantarse una por una. Algunas caminaban derechas, otras arrastraban los pies. Algunas parecían incompletas, como si les faltara algo. Ninguna me miró al bajar. Todas descendían en silencio, perdiéndose en la oscuridad de la curva. Quise cerrar las puertas, pero no respondían. Me quedé sentado, paralizado, viendo cómo el pasillo se vaciaba lentamente. El último en levantarse fue el hombre que había subido en la parada improvisada. Caminó despacio hacia la puerta. Antes de bajar, se giró hacia mí por primera vez. Sus ojos eran completamente negros, sin reflejo alguno. «Gracias por detenerte», dijo con voz tranquila, como si nada de lo que estaba pasando fuera extraño. Bajó y desapareció entre las sombras. Las puertas se cerraron solas, las luces se estabilizaron. El tablero volvió a la normalidad. El autobús estaba vacío, temblando pero vacío. Respiré hondo varias veces hasta sentir que el aire volvía a entrar bien a mis pulmones. Arranqué sin pensar. No me detuve en ninguna parada más. No miré los espejos. Solo manejé, concentrado en mantener el autobús en el carril, como si eso fuera lo único que me mantenía anclado a la realidad. Llegué a la terminal final casi una hora después, con el cuerpo rígido y la mente en blanco. Cuando apagué el motor, el supervisor se acercó con el ceño fruncido. «¿Por qué llegaste con el camión vacío?», me preguntó. «Según el sistema, venías lleno desde la parada anterior». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Le dije que solo habían subido 3 personas al inicio del viaje. Él revisó la pantalla y se quedó en silencio unos segundos. «Este autobús», dijo finalmente, «figura como fuera de servicio desde hace años». Me miró con seriedad. «Es el que se accidentó en esa curva». No volví a manejar turnos nocturnos después de eso. Cada vez que paso cerca de esa carretera, incluso de día, siento una presión en el pecho. Y cuando veo un autobús vacío, detenido en una curva, no puedo evitar pensar que tal vez alguien todavía está esperando que otro chofer vuelva a detenerse. Nunca me había pasado algo así en un autobús, y eso que viajo de noche con bastante frecuencia. Lo que voy a contar ocurrió hace poco más de un año, pero todavía hoy, cada vez que subo a un camión casi vacío, reviso 2 veces quién se sienta detrás de mí. Esa noche había salido tarde del trabajo. Tomé el último autobús de la ruta que conecta los pueblos pequeños con la ciudad, el de las 11:50. No era una línea extraña ni clandestina, era un servicio normal, de esos camiones viejos pero confiables que llevan años haciendo el mismo recorrido. Me senté más o menos a la mitad del autobús, del lado de la ventana. Éramos pocos pasajeros, los conté por costumbre. Un señor dormido en los primeros asientos, una pareja joven casi hasta el fondo, una mujer mayor sentada 3 filas detrás de mí y yo. El chofer no hablaba, solo manejaba con la radio a volumen bajo. La carretera se volvió oscura muy rápido. Postes de luz separados por largos tramos y terrenos abiertos a ambos lados. A esa hora, el viaje siempre se siente más largo, más silencioso. Después de unos 20 minutos, el autobús se detuvo en una parada rural. No era una terminal, solo un letrero oxidado, una banca de cemento y un camino de terracería que se perdía entre los árboles.
La mujer mayor se levantó despacio y caminó por el pasillo apoyándose en los asientos. Cuando pasó junto a mí la vi bien. Cabello canoso recogido, un suéter gris, una bolsa pequeña colgada del brazo. No me miró. Bajó del autobús y se quedó de pie bajo la luz amarilla del poste. Las puertas se cerraron y seguimos el camino. Yo volví a mirar el celular. No habían pasado ni 5 minutos cuando sentí algo raro. No fue un ruido ni un movimiento brusco. Fue la sensación clara de que alguien estaba demasiado cerca. Levanté la vista y vi a la mujer caminando otra vez por el pasillo. La misma ropa, la misma bolsa, la misma forma de andar. Se sentó justo detrás de mí. Sentí un frío inmediato en la espalda. Me giré lentamente, tratando de no parecer exagerado. Ahí estaba, sentada, mirando al frente con las manos sobre la bolsa. Mi cabeza empezó a buscar explicaciones. Tal vez había 2 mujeres parecidas. Tal vez me había confundido al verla bajar. Pero yo estaba seguro, demasiado seguro. Miré hacia el fondo del autobús. La pareja seguía ahí. El señor dormido también. Nadie más había subido. El motor sonaba más fuerte de lo normal y la radio del chofer ya no se escuchaba. Pasaron unos minutos eternos. No volteé otra vez, pero sentía su presencia demasiado cerca. No se movía, no hacía ruido, ni siquiera respiraba fuerte. En la siguiente parada, un paradero un poco más grande, subieron 2 personas. Cuando las puertas se cerraron, escuché una voz baja, casi un susurro, justo detrás de mí. Todavía no llego. No volteé. Me quedé mirando al frente rígido, con el corazón acelerado, sin saber si esa frase había sido para mí o para alguien más. No volteé. Me quedé mirando al frente, con los músculos tensos, tratando de convencerme de que había imaginado esa voz. El autobús avanzaba y el sonido del motor parecía amplificado, como si el silencio alrededor lo empujara hacia mis oídos. Sentía el respaldo del asiento frío, más frío de lo normal, como si la temperatura hubiera bajado solo en esa fila. Pasaron unos minutos más. Cada segundo se sentía más largo. Entonces sentí algo rozar ligeramente el respaldo de mi asiento, como si la mujer se inclinara hacia adelante. Esta vez, la voz volvió a sonar, un poco más clara, todavía baja. «Joven». Cerré los ojos un instante antes de girarme. Cuando lo hice, la mujer me miraba. Sus ojos se veían normales, demasiado normales, pero había algo en su expresión que no encajaba, como si estuviera confundida, perdida. «Ya pasamos la parada», dijo con voz tranquila. Tragué saliva. Sin pensarlo demasiado, respondí lo primero que se me cruzó por la cabeza. «Usted ya bajó». En cuanto las palabras salieron de mi boca, supe que había cometido un error. La mujer frunció el ceño lentamente. «Yo nunca bajo», respondió, y se acomodó en el asiento como si la conversación hubiera terminado. Me levanté casi de inmediato. Caminé hacia el frente con el corazón golpeándome el pecho. Me acerqué al chofer y le hablé en voz baja. «Disculpe, la señora que iba atrás de mí. Usted la vio bajar hace rato, ¿verdad?». El chofer no respondió de inmediato. Apretó el volante con fuerza y después asintió. «Sí. Entonces, ¿por qué está otra vez arriba?». El chofer bajó un poco la velocidad. «No debería», dijo. «A veces pasa». Sentí un escalofrío recorrerme entero. «¿Qué quiere decir con eso?». «Que algunos pasajeros no siempre se van cuando bajan», respondió sin mirarme. No supe qué decir. Regresé a mi asiento con las piernas temblando. La mujer seguía ahí, inmóvil. En la siguiente parada grande, el chofer anunció en voz alta que era la última para bajar.
La mujer se levantó de inmediato, caminó por el pasillo y al pasar junto a mí sentí un frío real, como abrir la puerta de un congelador. Bajó del autobús y las puertas se cerraron. Respiré aliviado y miré por la ventana. La vi quedarse bajo la luz del poste y luego caminar hacia la oscuridad del camino de terracería. El autobús arrancó. Apenas habían pasado unos segundos cuando sentí el asiento de atrás moverse. Alguien se estaba sentando. No me atreví a voltear. Escuché la bolsa acomodarse, el mismo roce, el mismo silencio. La voz sonó una última vez, ahora más cerca. «Ahora sí llegué», grité. Me levanté de golpe. El chofer frenó. El asiento de atrás estaba vacío. Llegamos a la terminal minutos después. Bajé casi corriendo. Antes de irme, el chofer me detuvo. «No se lo cuente a nadie», me dijo, «o no va a volver a viajar tranquilo». Nunca más tomé ese autobús de noche, pero cada vez que paso de día por esa parada rural, juro que veo a una mujer esperando. Y siempre pienso lo mismo. No todos los pasajeros bajan del todo. Nunca pensé que algo tan simple como un turno nocturno pudiera quedarse conmigo durante tanto tiempo. Me llamo Carlos y llevo casi 2 décadas manejando autobuses en rutas largas. De noche, de día, fines de semana, festivos. Siempre fue rutina. El volante, la carretera, los pasajeros dormidos, nada más. Hasta aquella noche en la que entendí que no siempre sabes quién va realmente contigo dentro del autobús. Salí de la terminal poco después de las 11:30. El camión iba casi lleno, unas 35 personas, gente normal, trabajadores regresando a casa, parejas jóvenes, uno que otro estudiante con audífonos. Todo se sentía habitual. Revisé boletos, cerré puertas y arranqué. El motor respondió bien. La radio sonaba bajito, nada fuera de lugar. Las primeras horas pasaron tranquilas. La ciudad quedó atrás y la autopista se abrió oscura, recta, casi hipnótica. A esa hora uno entra en automático. Miras el camino, revisas espejos, ajustas velocidad. Fue alrededor de la 1 de la madrugada cuando sentí algo raro por primera vez. No fue un ruido ni un movimiento. Fue esa sensación incómoda de que algo no encaja, como cuando alguien te observa sin que puedas verlo. Miré el retrovisor central. Todo parecía normal. Asientos ocupados, algunos cuerpos recostados, otros moviéndose ligeramente al dormir. Seguí manejando. Unos minutos después volví a mirar. Esta vez noté una silueta en el último asiento del lado derecho, junto a la ventana trasera. Me llamó la atención porque no recordaba a nadie ahí cuando revisé boletos. Pensé que algún pasajero se había cambiado para estirarse. No le di importancia inmediata, pero algo se quedó conmigo. Bajé un poco la música. Escuché solo el motor y algún ronquido lejano. Volví a mirar el espejo. La silueta seguía ahí, completamente inmóvil. No se recostaba, no cambiaba de postura. Solo estaba sentada. Unos 20 minutos después, una pasajera se levantó y caminó hacia el frente. Se acercó con cautela, hablándome en voz baja para no despertar a los demás. «Disculpe, ¿usted también siente que hay alguien sentado atrás?», me preguntó. El estómago se me apretó. «Sí, lo noté», respondí. «Seguro es alguien que se cambió de lugar». Ella asintió, pero no se veía convencida. Me pidió si podía encender un poco más la luz. Lo hice. Algunos pasajeros se quejaron, medio dormidos. Miramos hacia atrás. El último asiento estaba vacío, no había nadie. Apagué la luz otra vez, intentando tranquilizarme, pero ahora la sensación era peor. Volví a mirar el retrovisor.
La silueta había regresado. No aparecía cuando miraba directo, solo cuando desviaba la vista, como si supiera cuándo estaba siendo observada. Seguí manejando con las manos sudorosas en el volante. Empecé a sentir frío en la cabina, aunque el clima estaba templado, y entonces lo sentí claramente. Una respiración leve muy cerca de mi nuca. No me atreví a voltear. Intenté convencerme de que todo era producto del cansancio. Turnos largos, carretera recta, poca luz. El cuerpo juega trucos cuando la mente se relaja demasiado. Aún así no pude ignorar lo que estaba sintiendo. Cada pocos segundos la respiración volvía. No era fuerte, no era agitada, era constante, demasiado cerca para venir de los asientos. Miré por el espejo lateral, luego por el central. El último asiento seguía viéndose vacío cuando enfocaba directamente, pero en cuanto bajaba la vista al tablero, la silueta regresaba, más definida que antes. Esta vez parecía inclinar ligeramente la cabeza, como si observara el pasillo. Un pasajero del lado izquierdo se levantó de golpe. «Oiga», dijo en voz alta, «¿alguien más siente frío atrás?» Varias personas asintieron. Un murmullo recorrió el autobús. Algunos se acomodaron en sus asientos, otros miraban nerviosos hacia el fondo. Nadie gritaba, pero el ambiente había cambiado por completo. Ya no era un viaje nocturno tranquilo, era una espera tensa, como si todos supieran que algo estaba a punto de pasar. Decidí encender nuevamente las luces del pasillo. Esta vez no apagué. Miré directo al fondo. El asiento seguía vacío. Sin embargo, el frío se intensificó. Un olor extraño comenzó a expandirse, primero leve, luego imposible de ignorar. Tierra húmeda, encierro, algo viejo. Varias personas se taparon la nariz. «¿Qué es ese olor?», preguntó alguien desde atrás. No supe qué responder. Bajé un poco la velocidad. Pensé en detenerme en la siguiente caseta, pero faltaban varios kilómetros. Entonces, sin previo aviso, el olor se volvió insoportable. Un niño empezó a llorar. Una mujer rezaba en voz baja. Miré la pantalla de la cámara trasera. Al principio mostró el pasillo vacío. Luego la imagen parpadeó. Por un segundo apareció una figura sentada en el último asiento. No un reflejo, no una sombra difusa. Una persona. Vestía ropa oscura, tenía la cabeza baja, las manos cubriéndole el rostro. La imagen se cortó de inmediato. Sentí un golpe de pánico real. Apreté el volante con fuerza. Pensé en frenar, pero íbamos a alta velocidad. No podía poner en riesgo a todos. Intenté hablar por radio con la base, pero la señal fallaba. «Todo está bien», dije por el altavoz mintiendo. «Es un problema de ventilación, ya se va a pasar». Nadie respondió, nadie me creyó. El frío avanzó por el pasillo como una ola. Entonces, en el espejo, vi que la figura levantaba la cabeza. Su rostro era pálido, demasiado pálido, con ojos hundidos que parecían mirarme directamente a través del reflejo. Se puso de pie. Varios pasajeros lo vieron al mismo tiempo. Nadie gritó. Fue peor. El silencio absoluto. La figura empezó a caminar lentamente por el pasillo, paso a paso, acercándose a la cabina. No hacía ruido al caminar, solo el olor, cada vez más fuerte, y esa sensación de que algo no debía estar ahí. Se detuvo justo detrás de mi asiento. No me tocó, no habló, pero sentí su presencia como un peso sobre la espalda. Luego, sin aviso, dio media vuelta y regresó hacia el fondo. Cuando miré de nuevo, ya no estaba. El resto del trayecto lo hice en silencio absoluto. Nadie pidió explicaciones. Nadie volvió a levantarse.
El autobús siguió avanzando como si todos temiéramos que cualquier palabra pudiera traer de vuelta aquello que habíamos visto. Yo mantenía la vista fija en la carretera, pero sentía los ojos de los pasajeros clavados en mi nuca, esperando que dijera algo que yo no tenía. Cuando por fin divisé las luces de la terminal de Puebla, sentí un alivio tan intenso que me dolió el pecho. Entré despacio, estacioné la unidad y apagué el motor. El ruido del autobús al detenerse rompió el hechizo. Algunos pasajeros comenzaron a moverse, otros seguían rígidos, como si no confiaran en que todo hubiera terminado. Fui el primero en bajar. Abrí la puerta trasera y recorrí el autobús junto con el guardia de seguridad y 2 policías que estaban de turno. Revisamos fila por fila, debajo de los asientos, el baño, el maletero. No había nadie, ningún rastro, ningún olor, nada que explicara lo ocurrido. Los pasajeros comenzaron a bajar poco a poco. Algunos evitaban mirarme. Otros me agradecieron en voz baja, como si yo hubiera hecho algo más que conducir. Varios se quedaron a dar su declaración. Todos coincidían en lo mismo. Un hombre mayor, sentado al fondo, que apareció y desapareció sin bajar del autobús. La empresa revisó las cámaras internas al día siguiente. Según ellos, el asiento del fondo estuvo vacío todo el viaje. Solo encontraron algunos segundos de imagen borrosa que atribuyeron a una falla técnica. Me dijeron que descansara, que seguramente fue estrés o cansancio acumulado. Yo asentí, pero sabía que no era verdad. Desde esa noche pedí cambio de turno. Ya no manejo rutas nocturnas largas. Gano menos, pero duermo, o al menos lo intento. Mi esposa notó el cambio desde el primer día. Llegué pálido, callado. Tardé semanas en contarle lo que pasó y aún así omití detalles. No quería que ella cargara con eso. A veces, cuando conduzco de día como suplente, paso por ese tramo de autopista. Siempre miro el último asiento por el retrovisor, aunque esté lleno de gente. Y siempre, durante un segundo, tengo la sensación de que hay alguien ahí que no recuerdo haber subido. Un compañero me contó algo que me heló la sangre. Dijo que en esa misma unidad, semanas después, otro chofer reportó lo mismo. Un hombre mayor sentado atrás que no aparecía en cámaras. La empresa volvió a decir que era un error técnico. Yo ya no discuto. Solo sé que desde aquella noche entendí que no todos los pasajeros compran boleto. Algunos solo suben porque necesitan terminar un viaje que quedó inconcluso. Y si alguna vez manejas de noche y sientes que alguien ocupa un asiento que debería estar vacío, no mires demasiado tiempo. A veces lo peor no es verlo, es que te mire de vuelta. Manejo autobuses de pasajeros desde hace 14 años. Ruta larga, de Guadalajara a la Ciudad de México, casi siempre de noche. Son más de 8 horas de carretera que me sé de memoria. Cada curva, cada tramo recto, cada gasolinera donde uno se detiene sin pensarlo. Me llamo Arturo y siempre creí que conocer el camino era suficiente para sentirme seguro. Esa noche de octubre salí puntual, a las 11 en punto. El autobús iba casi lleno. Unas 40 personas entre adultos, una pareja con un niño dormido y varios trabajadores que regresaban después de la semana. Todo era normal. El clima estaba fresco, el cielo despejado, sin lluvia. Las primeras 2 horas transcurrieron como siempre. Pasamos Morelia sin problemas y seguimos rumbo a Marabatío. La mayoría de los pasajeros ya dormía. Algunos miraban películas en el celular. Otros solo observaban la oscuridad por la ventana. A la 1:30 de la madrugada llegamos a una parada de descanso programada.
una gasolinera grande, bien iluminada, con tienda y baños. Anuncié 20 minutos de pausa. Casi todos bajaron. Yo también bajé para estirar las piernas, revisar llantas y cargar combustible. Mientras el despachador llenaba el tanque, conté mentalmente a los pasajeros que regresaban. Es algo automático después de tantos años. 38, 39, 40, todos de vuelta. Cerré la puerta y retomé la carretera. 10 minutos después, escuché algo que no encajaba, un sonido bajo, irregular, como un sollozo. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna rendija o el ruido del motor cambiando de ritmo, pero no, era un llanto. Suave, contenido, claramente humano. Venía de la parte trasera del autobús. Miré por el espejo retrovisor. Los pasajeros de atrás parecían dormidos. Nadie se movía. El llanto continuaba, constante, como si alguien intentara no hacerse notar. Pensé que tal vez una pasajera había recibido una mala noticia. A veces pasa. No es asunto del conductor intervenir en lo personal, pero el sonido no paraba, y otros pasajeros empezaron a notarlo. Vi cabezas levantarse. Un par de personas se miraron entre sí. Una señora se levantó y caminó hacia el frente, agarrándose de los respaldos. «Disculpe, chofer», me dijo en voz baja. «Hay alguien llorando atrás y está incomodando a todos». Asentí y le dije que revisaría. Miré de nuevo el espejo, enfocándome en el último asiento del fondo. Estaba vacío, las 5 plazas libres, sin nadie sentado. Sin embargo, el llanto seguía saliendo exactamente de ahí. Sentí un nudo en el estómago. Bajé un poco la velocidad. Prendí las luces internas del autobús para ver mejor. Varias personas se quejaron medio dormidas, pero todos miraron hacia atrás. No había nadie. El asiento estaba completamente vacío. Apagué las luces otra vez, intentando mantener la calma. Me convencí de que debía haber una explicación lógica. Cansancio, sugestión, acústica rara del autobús. Pero el llanto no se detuvo. Al contrario, se hizo más claro, más cercano, como si alguien estuviera sentado justo donde no había nadie. Decidí orillarme en el acotamiento. Encendí las intermitentes y me levanté del asiento. Caminé por el pasillo con el corazón acelerado. Los pasajeros me miraban en silencio, esperando una explicación que yo no tenía. A cada paso, el llanto se hacía más fuerte, más desesperado. Llegué al fondo del autobús. El último asiento seguía vacío. Me agaché y revisé debajo, a los lados, incluso el baño cercano. Nada. Sin embargo, el llanto estaba ahí, tan real que me vibraba en el pecho. De pronto, la tristeza del sonido cambió. Ya no era solo pena, había miedo, pánico, como si quien lloraba estuviera reviviendo algo horrible. Entonces escuchamos una voz de mujer, entrecortada por los sollozos. «No debí subirme, no debí». Varias personas gritaron. Alguien corrió hacia el frente. Yo me quedé clavado en el pasillo. «¿Quién es usted?», logré preguntar. La voz respondió desde el asiento vacío. «Solo quería llegar a casa. El autobús nunca llegó». Regresé a la cabina sin mirar atrás. Los pasajeros murmuraban. Algunos rezaban en voz baja. Arranqué con cuidado, manteniendo una velocidad constante. El llanto continuó unos minutos más y luego se apagó de golpe. Silencio absoluto. Nadie se atrevía a hablar. A los pocos minutos, el olor apareció. Un hedor a tierra húmeda mezclado con algo viejo, rancio. Varias personas se taparon la nariz. Abrí las ventilas automáticas, pero el olor persistía. Miré el espejo. Por primera vez lo vi con claridad. Un hombre mayor sentado en el último asiento del lado derecho, cabeza baja, manos cubriéndose el rostro.
No se movía. Sentí pánico real. Aceleré un poco para llegar pronto a la siguiente caseta, donde siempre hay guardia. Algunos pasajeros se levantaron, otros lloraban en silencio. Nadie gritó. El miedo era denso, pesado. El hombre levantó lentamente la cabeza. Su piel era pálida, casi traslúcida. Me miró fijamente. No dijo nada. Se puso de pie y comenzó a caminar por el pasillo, paso a paso. Cuando pasó junto a los asientos, la gente se encogía, como si el aire se volviera hielo. El olor se intensificó. Llegó hasta la cabina y se detuvo justo detrás de mí. No me tocó, no habló. Permaneció ahí unos segundos eternos. Luego dio media vuelta y regresó al fondo. Cuando miré de nuevo, ya no estaba. El olor desapareció de golpe. El autobús se quedó en un silencio absoluto hasta que a lo lejos aparecieron las luces de la caseta. Llegué a la caseta temblando. Detuve el autobús y bajé primero. 2 guardias se acercaron de inmediato al ver mi estado. Les pedí que subieran conmigo y revisaran la unidad. Los pasajeros empezaron a bajar sin decir una palabra, algunos llorando, otros con la mirada perdida. Nadie quería quedarse dentro. Entramos al autobús con linternas. Revisamos fila por fila el baño, debajo de los asientos, el área del motor. No había nadie, ni rastro del hombre, ni olor, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Los guardias se miraron entre ellos con incomodidad. Uno de ellos me preguntó si estaba seguro de lo que había visto. No supe qué responder. No había sido solo yo. Decenas de personas lo habían sentido. Un supervisor llegó minutos después. Me pidió que le explicara todo con calma. Mientras hablábamos, uno de los pasajeros regresó con el celular en la mano. Había buscado en internet. Encontró una nota vieja de hacía varios años sobre un accidente ocurrido en ese mismo tramo. Un autobús nocturno, misma ruta, se había salido del camino de madrugada. Hubo víctimas fatales, entre ellas un hombre mayor que viajaba solo en el último asiento. La foto era borrosa, de mala calidad, pero la ropa coincidía. El supervisor guardó silencio. Me dijo que esa unidad había sido reasignada después del accidente, que había pasado por revisiones, que no tenía ningún antecedente extraño. Firmamos reportes, tomaron declaraciones. Nadie tenía una explicación lógica. Otro conductor terminó el viaje por mí. Yo me quedé sentado en una oficina mirando mis manos, intentando entender en qué momento algo tan normal se había torcido. Los pasajeros fueron trasladados en otra unidad. Algunos se despidieron de mí en silencio. Otros me dieron las gracias sin saber bien por qué. Esa noche no dormí. Al día siguiente pedí hablar con la empresa. Solicité el cambio inmediato a turnos diurnos. Aceptaron sin hacer preguntas. No fue la primera vez que alguien lo pedía, me dijeron. Desde entonces no manejo de noche. A veces, cuando viajo como pasajero, evito sentarme atrás. Y cada vez que el autobús se queda en silencio total, siento esa presión en el pecho, como si alguien más estuviera presente. No siempre es lo que vemos lo que nos acompaña en el camino. Aprendí que las rutas no solo transportan personas, también cargan historias que no terminaron de llegar a su destino y que a veces, sin querer, uno se convierte en el último testigo de algo que sigue intentando completarse. Desde aquella noche, cuando escucho un llanto en la carretera, bajo la velocidad, no para recoger a nadie, solo para seguir adelante con cuidado, porque entendí que no todos los pasajeros bajan cuando el viaje termina. Hasta aquí llegaron los relatos de hoy. Si alguna de estas historias se quedó contigo más tiempo del esperado, déjame un comentario. Te leo siempre.
Si quieres seguir escuchando relatos como estos, puedes suscribirte al canal. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo relato.